Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sin tanto protocolo, vamos a ir directo a revelar quién es la mujer más excelsa del mundo. No hubo ni hay, ni tampoco habrá otra mujer como la Virgen María, porque fue bendecida por el Padre con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna otra persona creada. De esta manera, después de Jesús, es el ser humano más perfecto por los siglos de los siglos. Y a esto se suma su obediencia a la fe. Porque si bien ella estaba preparada para esta misión, en su libertad podría haber respondido que no. Ella sabía que corría riesgo de morir y de morir por apedreamiento. Sin embargo, aún así, se entregó por entero a la persona y obra de su Hijo. Ella, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la Virgen María por su fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes. La muerte vino por Eva, la vida vino por María. Así como Jesús soportó su calvario, por esa misma obediencia al Padre, con su Hijo, María pudo soportar de pie y desgarrador silencio ver cómo lo destrozaban en vida y después recibirlo en sus brazos al ser bajado de la cruz. Y allí, ahora en obediencia a Él, queda su soledad a cargo del discípulo amado. Y éste, a su vez, junto a los apóstoles, se ponen bajo su manto. María Madre se hace cargo, recibiendo también junto a ellos en Pentecostés el Espíritu Santo prometido, para iniciar así la misión evangelizadora a todas las naciones, de acuerdo a lo que había pedido Jesús. María ha estado presente en el mundo entero durante estos más de 2000 años. Se registran reconocidas oficialmente más de 1200 advocaciones, que son nombres o títulos utilizados para referirse a la Virgen María en relación a sus cualidades, funciones o lugares donde se le honra. Estas advocaciones reflejan la diversidad de la devoción mariana en diferentes culturas y regiones. En tanto, las apariciones de la Virgen María, que son aquellas manifestaciones ante una o más personas en un tiempo y lugar específico, la Iglesia ha reconocido 28 como de origen sobrenatural, mientras que hay muchas otras que aún permanecen siendo investigadas, pero que se veneran local o regionalmente, aún sin la aprobación formal. Es importante recordar que la Iglesia Católica tiene un proceso muy riguroso con el que se trata este tema para la aprobación de las apariciones marianas, que incluye la investigación de los hechos, los testimonios y la búsqueda de evidencia sobrenatural. Son muchísimas las manifestaciones y por lo tanto les dejaré en la descripción algunos links por si quieren profundizar en algunas de ellas. Por mi parte, voy a hacer énfasis en algunas de las advocaciones que han sido aprobadas por el Vaticano. Y voy a comenzar con la Virgen del Pilar, porque es la aparición mariana más antigua reconocida por la Iglesia. La Basílica del Pilar es una de las más antiguas de España y en su interior se encuentra la columna sobre la cual la Virgen se apareció al apóstol Santiago en el año 40 después de Cristo. De acuerdo con la tradición cristiana, Santiago el Mayor, hermano de Juan, después de Pentecostés, decide evangelizar en la península ibérica y estando en Zaragoza, muy abatido por no encontrar el eco esperado, pide entonces, en profunda oración, a orillas del río Ebro, una señal. Es la Virgen María quien se le presenta en carne mortal, porque ella todavía estaba viva y aún vivía en Palestina. La Virgen le pide que no desista, aunque no vea frutos en el momento. Como testimonio de su visita, queda esa columna de jaspe sobre
donde ella había aparecido. Por eso se llama Virgen del Pilar. A partir de allí son innumerables los milagros documentados atribuidos a la Virgen a lo largo del tiempo. Uno de los links que les dejo en la descripción responde a la historia de la Virgen del Pilar, la asombrosa historia de la Virgen del Pilar y sus milagros eternos. Ahora me voy a dedicar a Nuestra Señora de Guadalupe, que es una advocación de México. Ella se le aparece a un campesino, Juan Diego, que era indígena, mientras cruzaba el cerro Tepeyac. Ella se presenta como la madre del Dios verdadero y le pide que construyan allí una iglesia. Juan Diego se acerca al obispo y le hace saber esta petición de la Virgen, pero obviamente no contaba con ninguna prueba. En una segunda oportunidad, la Santísima Virgen vuelve a aparecerse y le vuelve a pedir a Juan Diego que se le construya allí una iglesia, que vuelva nuevamente al obispo. Juan Diego le obedece, pero el obispo en esta ocasión le pide una señal milagrosa que pruebe esta historia. Cuando a Nuestra Señora se le aparece por tercera vez, le pide una señal y ella le dice que al día siguiente le va a proporcionar un milagro. Al día siguiente, el tío de Juan Diego enferma muy gravemente, entonces él no puede ir a encontrarse con la Santísima Virgen. Pasa la noche con su tío y llegada la madrugada, San Juan Diego sale de la casa a buscar a un sacerdote. La Santísima Virgen se le presenta a pesar de que él había tomado otro camino y le pregunta dónde iba, entonces él le explica. La Virgen le pregunta: ¿no estoy yo aquí, yo que soy tu madre? Y luego le dice que su tío, de hecho, se había recuperado. Inmediatamente después le pide a Juan Diego que vaya al cerro Tepeyac a recoger algunas flores. Y el cerro Tepeyac tiene un suelo árido. No obstante, Juan Diego encuentra rosas castellanas que incluso no son nativas de México. La Santísima Virgen las arregla a las rosas en la tilma de Juan Diego antes de que vaya por el obispo, una vez más. Y cuando Juan Diego se presenta ante el obispo y abre su tilma, también había otros testigos, se revela la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe mientras las rosas caían al suelo. Al día siguiente, San Juan regresa con su tío y lo encuentra completamente recuperado. A los 7 años de esta aparición, siendo que ella se ha manifestado a indígenas, a los pueblos originarios de México, como muestra de este cuidado maternal, millones de indígenas aceptan la fe católica. La Virgen de Lourdes. Esta aparición también es muy popular porque no fueron una aparición, fueron 18 apariciones de la Virgen María en una gruta cerca de Lourdes. La joven tenía 14 años y la Virgen le transmite mensajes de oración, de penitencia y la importancia de la conversión. Las apariciones obviamente fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica 4 años después, convirtiéndose en un importante centro de peregrinación. También la Virgen se ha presentado en Polonia, también en Irlanda. La Virgen de Fátima también. Tendríamos que hacer un video con cada una de las apariciones porque realmente son historias maravillosas que cuentan del amor de la Virgen. Y bueno, Nuestra Señora de Akita está en Japón y Nuestra Señora de Kibeho está en Ruanda, África, lo cual nos da cuenta de que la Virgen María ha caminado por todo el mundo. En Japón no estamos hablando de una aparición, sino que de una estatua de la Madonna que ha derramado sangre, sudor y lágrimas, según el testimonio de más de 500 cristianos y no cristianos, incluyendo el alcalde budista del pueblo, y la prueba en una monja que fue la primera que tuvo la experiencia, y ella recibe estigmas y los mensajes
de Nuestra Señora. En 1988 el cardenal Ratzinger es quien impartió el juicio definitivo sobre estos eventos y los juzgó confiables y dignos de fe. En tanto que a Nuestra Señora de Kibeho también es llamada la Madre del Verbo. Ella se le aparece a varias adolescentes en 1980 en Ruanda. Y bueno, son varios los mensajes que da a estas alumnas. Y acá incluye una visión sí apocalíptica de una Ruanda hundida en la violencia y el odio, que presagiaba ese genocidio ruandés que ocurrió después en 1994. La Virgen siempre habla de hechos y pide oración como única alternativa de alivio o de posible cambio del rumbo de la historia. Debemos atender a este mensaje. ¿Por qué María, Madre de las Américas? ¿Por qué tiene este nombre, la Santísima Virgen? Hay una oración de Juan Pablo II que deja bien claro esto. Dice: permítenos, María, participar en tu peregrinación a través de los países de América del Centro y del Sur, donde eres tan conocida y venerada, desde Guadalupe en México hasta la Aparecida en Brasil, desde Luján en la Argentina hasta la Caridad del Cobre en Cuba, desde Coromoto en Venezuela hasta Copacabana en Bolivia y en muchos otros lugares. María se peregrina con nosotros por los senderos del mundo. Y ahora, por ser hija de este suelo, voy a dedicarle especial interés a algunas advocaciones de las muchas que tenemos en la República Argentina, porque prácticamente todas las provincias responden a una advocación. Pero voy a empezar por la Virgen de Luján, también llamada la Pura y Limpia Concepción, patrona de la Argentina. Es una imagen que venía de Brasil, con destino a Santiago del Estero, pero cuando llegan a Luján, los bueyes de la carreta que la llevaban no pueden moverla más, a menos que bajaran la caja de la Virgen, lo cual se interpreta como un signo de que ella quería quedarse en ese lugar y allí la dejan. Yo hice un video, te voy a dejar al final para que, si no lo has visto, y allí enterarte de la historia completa de nuestra patrona, Nuestra Señora de Luján. Con la Virgen de Luján desde Brasil venía otra imagen, que es la Virgen de la Consolación, y se convierte ella en Nuestra Señora de Sumampa. Esta advocación es en Santiago del Estero, porque esta imagen, que sí continúa el viaje que había iniciado en Brasil junto a la Virgen de Luján, ya llega a destino. Después también tenemos la Virgen de Itatí, que también es una imagen de la Pura y Limpia Concepción. Fue encontrada a orillas del río Paraná por aborígenes, después de que el oratorio donde ella estaba había sufrido un ataque y lo habían destruido. La imagen desaparece y después la encuentran a orillas del río. La vuelven a llevar al sitio donde estaba, pero milagrosamente la Virgen se regresa al lugar donde había sido encontrada, o sea, a orillas del río. Entonces se toma como que era decisión de la Virgen ese lugar. Y allí es donde se construye años después su basílica. Es patrona de Corrientes y de Misiones. La Virgen del Valle, también una imagen de la Pura y Limpia Concepción. Esta imagen fue encontrada en una gruta. En realidad había un grupo de indiecitas que iban con lámparas y flores y alguien las ve y después, porque las ve en una ocasión, en otra ocasión, al atardecer, entonces sigue las huellas que ellas dejaron y le encuentran a esta imagen en una gruta de Choya. Allí estaba entre las piedras, era morenita como los indios y es por eso que ellos tanto la querían. Y es la patrona de Catamarca. La Virgen del Carmen también es una historia preciosa de esta advocación, devoción en Mendoza. Aquí es declarada patrona y generala con todos los honores
por el general San Martín, en agradecimiento a sus victorias en la independencia de Argentina, Chile y Perú, por haber asistido al ejército de los Andes. El general San Martín, antes de estas proezas, se pone en manos de la Virgen y allí surge esta advocación. Y ahora vamos a darle lugar a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Esta advocación, si bien en 1983, a raíz de las manifestaciones de la Virgen a Gladys, ya viene del siglo XVIII más precisamente. Era considerada patrona al norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Pero la historia de la imagen, que es una imagen preciosa que tiene 1,73 m y pesa más de 80 kilos, se remonta a 1884, cuando se terminan las obras del templo de San Nicolás de Bari. Cae en la cuenta de que no había una imagen de la Virgen. Entonces Carmen Acevedo de Insaurralde hace una contribución y, aprovechando que el sacerdote a cargo de la iglesia tenía que viajar a Roma, y adquiere en Roma esta imagen preciosa que tenemos hoy. La trae y bendecida por el Papa León XIII. El tiempo pasa, va ejerciendo un deterioro sobre la imagen, y en 1976 el párroco Carlos Pérez, que estaba a cargo de la restauración tanto interior como exterior de la iglesia, hace retirar la imagen porque realmente le faltaba ya la mano derecha y le faltaba pintura en varias partes. En primer lugar se la coloca en el camarín de San Nicolás de Bari, pero después pasa al depósito del sector del campanario. Allí la imagen de la Virgen está por más de 7 años fuera del culto público. Cuando llega 1983, Gladys Quiroga de Mota, mientras rezaba el rosario en su casa, tiene una visión de la Virgen María. Y entonces se va a la catedral a hablar con el padre Carlos Pérez. Entonces él empieza el primer paso, digamos, de indagar este hecho, mostrándole varias imágenes, distintas advocaciones, para que Gladys reconociera la imagen que a ella se le manifestaba. Ninguna es reconocida por Gladys. Cuando va saliendo del templo y estando abierta la puerta del campanario, ella alcanza a ver la imagen de la Virgen. Y entonces cae de rodillas y le dice al padre: esta es la imagen que yo veo. Inmediatamente después ella tiene otra aparición de la Virgen y ahí confirma que realmente es esta la imagen, porque la propia Virgen le dice: me tienen olvidada, y indica el lugar en donde ella querría un nuevo templo. Los mensajes de la Virgen a Gladys Quiroga de Mota por muchos años incluyen temas como el arrepentimiento, la conversión, la importancia de la oración y la Eucaristía. Es muy similar a los mensajes que nos dejó la Virgen cuando se apareció en Fátima. Escuchemos a la Virgen, que esta aparición ha sido en nuestra tierra. Una de las mayores controversias que tenemos entre cristianos católicos y protestantes es precisamente este respeto y merecida exaltación que hacemos a la Virgen, y a lo cual, en una humilde opinión personal, digo que todos estos hechos místicos que acabo de relatar, incluso todos los que quedan por relatar y descubrir aún alrededor del mundo, y que se dan a través de los videntes, de los santos y la aparición de la Virgen, son simplemente medios o caricias del mismísimo Dios, que lo hace para llamar nuestra atención y para mantener vivo el mensaje de su Hijo. Son realmente regalos del cielo. Y como nos pide la Virgen siempre en todos sus mensajes, nos deben mover a la conversión, a llevarnos a vivir la oración, a amar la justicia, la verdad,
a luchar por la difusión de la obra de Cristo y ponerla de manifiesto cada día en obras. Bueno, concluido entonces este video sobre la Virgen María, quiero decirte que valoro profundamente tu respeto a mi trabajo y tu atención, y que deseo de corazón sea de provecho a quien lo necesite. Por otra parte, te invito a revisar el video que va a salir allí, que se llama Homenaje a casi 400 años y no todos saben esto. Es la historia completa de nuestra patrona, la Virgen de Luján. Además, te quería comentar y anticipar que en unos días estaré presentando, en ocasión de haber vivido recientemente Pentecostés, que es donde se revela el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces decía, voy a presentar un video que responde al nombre ¿Quién es Dios? Bien, sin más entonces, con cariño y gratitud, te digo hasta pronto.